Debiendo establecerse en la capital de este departamento una Corte Superior de Justicia conforme al artículo 101 de la Constitución, refundiéndose por consiguiente en ella el tribunal denominado Alta Cámara, he venido a decretar y decreto. Artículo primero. Se declara establecida la Corte Superior de Justicia de este departamento conforme al artículo 101 de la Constitución, cuyas atribuciones son las que señala el artículo 102, extendiéndose sus atribuciones a la jurisdicción de los departamentos en donde no se hayan establecido todavía las Cortes Superiores. Artículo segundo. Refundida en esta Corte, la denominada Alta Cámara, no se hará innovación alguna en cuanto al tráfico, mientras que por una ley particular se arregle todo lo conducente a las Cortes Superiores. Artículo tercero. La Corte Superior procederá conforme a la Constitución, leyes y decretos que no estuvieren en oposición con el sistema de la independencia. Artículo cuarto. El ministro de Estado en el Departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores queda encargado de la ejecución de este decreto. Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Palacio Dictatorial en Lima a los 22 días de diciembre de 1824. Simón Bolívar, por orden del señor excelentísimo José Sánchez Carrillo. Muchas gracias por hacernos recordar la creación de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima, siendo la más importante del Perú. A continuación, tenemos la presentación de un video institucional por el bicentenario de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima. Este año celebramos un hito histórico, el bicentenario de la Corte Superior de Justicia de Lima, una institución clave para el sistema judicial de nuestro país, cuya historia ha sido testigo de los momentos más trascendentales de la nación. Gracias a un decreto dictatorial del general Simón Bolívar, el 22 de diciembre de 1824 se creó la Corte Superior de Justicia de Lima, fusionando la Alta Cámara de Justicia que había sido establecido por el Libertador San Martín. Nuestra Corte Superior se forjó gracias a la labor valerosa y continua de las ilustres personalidades que tuvieron el honor de dirigirla. El 30 de diciembre de 1824, tras su instalación, fue designado como el primer presidente el doctor Manuel Villarán Ibarrena, quien lideró la Corte en sus primeros años. Destacable también fue la presencia de la mujer en el Poder Judicial, que fue representada por la doctora María Angélica Bocos de Grillo, quien inició su carrera judicial como jueza de menores y posteriormente como vocal superior. En 1984 se convirtió en la primera presidenta de la Corte Superior, marcando un hito en la judicatura peruana. En 1988, el doctor Carlos Yuste Acuña, presidente de la Corte, fue reconocido por la ley 26.779 como mártir civil, héroe de la justicia y la democracia. En el 2001, durante la gestión del doctor Sergio Salas Villalobos, presidente más joven de la historia de la Corte, designó a los jueces anticorrupción que lideraron casos emblemáticos como el de Vladimiro Montesinos, transformando la justicia peruana con un conjunto de procesos emblemáticos que marcaron un hito en la información de noticias judiciales, cambiando la figura de solo crímenes policiales a cobertura de gran alcance que iniciaron en nuestra Corte. Esta situación resaltó la imagen del magistrado y de la judicatura, reconociendo su importante papel como agente administrador de justicia, escribiendo la historia con fallos judiciales de gran envergadura a nivel nacional e internacional. En el 2017, la Corte Superior de Justicia de Lima dio un gran paso hacia la modernización con la creación del expediente judicial electrónico, la mesa de parte electrónica, seguido de la implementación de la oralidad en los procesos judiciales, lo que trajo mayor celeridad y transparencia, siendo el gestor el doctor Héctor Lama More, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. También se crearon sistemas como el Remajo, el MAO y la mesa de parte electrónica,
acercando la justicia a los ciudadanos de manera más confiable y ágil. Hoy, la Corte Superior de Justicia de Lima sigue siendo la más grande e importante del Perú. Cuenta con 469 jueces, distribuidos en 349 órganos jurisdiccionales y un equipo de 4.654 servidores, de las cuales más de la mitad son mujeres. A lo largo de los años, incluso en tiempo de guerras, dictaduras y catástrofes, los jueces y servidores judiciales han cumplido con su labor, escribiendo la historia del Perú con su dedicación y compromiso con la justicia. Muy bien, por favor, seguidamente entonces tenemos las palabras de orden a cargo del doctor Rafael Eduardo Llaguer Requejo. Por encargo del señor presidente de la Corte Superior de Lima, más que unas palabras, son meditación respecto de la Corte y después de la Administración de Justicia, ¿no? La Administración de Justicia es tan antigua como el hombre mismo. No solamente desde Hammurabi, sino antes, Lipistar, Snuna, que son legislaciones anteriores a Hammurabi, y ya se habla de los jueces. En Mesopotamia, en Egipto igual. China tiene lo suyo y el Manavada Mahasastra, el código de mando de la India también. De manera que no voy a entrar en eso, está muy atrás. Los griegos tienen en la Administración de Justicia, en las ciudades-estado que conformaron la ELAD, y hay grandes recuerdos de ellos a través de una serie de textos. El problema de los griegos es que se frustró su imperio, ¿no? Alejandro Magno murió, si no quizás hubieran tenido el destino romano, ¿no? Y bueno, en Roma ya tenemos la curia y tenemos el pretor. Son instituciones que las tenemos muy claras. Tenemos un curso de romano, bueno, hemos tenido un curso de romano. Entonces, esas instituciones, con el declive del Imperio Romano, perviven. Y sucede a Roma, en ese mismo lugar, los estados pontificios suceden, ¿no? Como gobierno. Y hubo administración de justicia. Ahora, renglón aparte es el mundo bizantino con Justiniano. Ahí le vemos mal que bien el Corpus Juris Civilis Justinianeo. Mal que bien digo porque los romanistas hablan de las interpolaciones, ¿no? Los textos que se han vuelto oscuros, se volvieron oscuros por el tijereteo que ordenó Justiniano. Pero bueno, aún así es lo que nos alumbra, y eso desapareció en el mundo de Roma occidental por la invasión bárbara que hubo, y hay un renacer hacia el año 1100 con lo que nosotros conocemos como la glosa y la posglosa, y vuelve a cultivarse el derecho romano con sus géneros, el comentario, la glosa, valga la redundancia. Y si bien es cierto que la primera generación, la generación de los glosadores, fue una generación de profesores universitarios, la segunda generación fue una generación de magistrados y de asesores de reyes o de gobernantes en general. Esa generación escribió bastante. Obviamente no había llegado a la imprenta, y entonces cuando se escribe en lo que se llaman los códices, a manuscrito, y corren los manuscritos. No había la posibilidad de tener libros porque el pergamino era escaso, había que matar mucho ovino para poder imprimir un libro. Entonces eso hacía imposible. Un libro tenía una corporación, o la tenía una ciudad, o la tenía un conjunto de gente. Un libro no era como gozamos ahora nosotros esa posibilidad individual. Pero existe esa administración de justicia, y ya enfilándonos en las instituciones que nos tocan, ustedes saben que
el grupo bárbaro que llega a España, y España no porque yo sea hispanista o antihispanista, sino porque las relaciones, las instituciones occidentales que de alguna manera tuvimos, las primeras, vienen vía Castilla. España estaba fraccionada en reinos, el reino de Castilla, y Castilla crea hacia el año 1300 y tantos un tribunal copiado del tribunal romano, o sea, de la curia pontificia, un tribunal romano que se le llama audiencia. Ahí aparece la palabra audiencia. Ese tribunal romano llamado audiencia se compone inicialmente de un grupo de magistrados que está encargado de oír las preces, las plegarias en busca de justicia, y entonces de allí el nombre de oidores. Y se agrega a este tribunal otra sala llamada la sala de los alcaldes del crimen para diferenciarlos del alcalde de la ciudad. Esto coincide casi un poco después del renacer del derecho romano en Bolonia, donde ya el derecho romano da lugar a la creación de dos facultades y da lugar a la creación de la universidad. La universidad como institución, claro, empieza como escuelas privadas en Bolonia, pero en el fondo está unida al derecho, está unida al cultivo del derecho romano cuando se empiezan a redescubrir los textos del Digesto. El Digesto es la parte más importante del Corpus Juris Justinianeum, porque es la parte donde está la opinión de los juristas. El Códex tiene las disposiciones legales, la Instituta es un libro de iniciación para los que se inician en los estudios del derecho, y el Digesto es la opinión de los juristas. Entonces el Digesto se había perdido y empieza el Digesto a encontrarse, tiene 50 libros, hablamos de los libros como los libros de un código, ¿verdad? Del primero al 23 o 24, después se encuentran del 38 al 50 y finalmente se encuentra la parte intermedia y ya da lugar a las primeras cátedras, Digesto Viejo, Digesto Nuevo, la última, y el Infortiatum, la intermedia. Y es como ahora en la universidad se sigue el curso de Derecho Civil o Derecho Penal a lo largo de los años, o Derecho Procesal, igual el Digesto sería. Entonces ya tenemos una cátedra, una facultad con sus cátedras. Pero claro, esto también está unido al poder político, y el emperador, en este caso ya son los del año 1000, el Sacro Imperio Romano Germánico, los otones, ven esto como afianzamiento de su poder. Y es la pugna que hay con la Iglesia, que también era otro poder, el Estado Pontificio, ¿no? No olviden que hay dos grupos políticos muy fuertes, ¿no? Los güelfos y los gibelinos. Los güelfos sostenían la soberanía temporal y espiritual del Papa, y los gibelinos solamente el poder espiritual. Esto da lugar a la aparición de un benedictino camaldulense, una de las variaciones, que se llamaba Juan Graciano, y empieza a tratar de concordar los cánones. Canon significa ley. La Iglesia reservó para sí el nombre de canon para sus leyes, de una serie de concilios ecuménicos sociouniversales, concilios provinciales y hasta locales. Era un pandemonium, y por eso este jurista, iniciador del derecho canónico, que se llamó Juan Graciano, le llamó su obra Concordancia de los cánones discordantes. Y Cirnerio, que es el primero que empieza el estudio del derecho romano en el año 1087, año que dice Bolonia que da lugar a su antigüedad. La Universidad de Bolonia, así como San Marcos, mi casa, es la más antigua del Nuevo Mundo, Bolonia dice y reclama para sí ser la más antigua del mundo. Es el alma mater studiorum, la alma madre de todos los estudios, en latín, ¿no? Bueno, empiezan las facultades y la gente empieza a especializarse. Ya no es un derecho rudimentario, sino es un derecho cultivado. Entonces, estos que salen de Bolonia van y se conforman en asesores de los reyes y miembros de esta audiencia que tiene una sala de civilistas y una sala de criminalistas. No había la palabra penalista. Entonces ya ahí tenemos en embrión la administración de justicia. Después habrá otra audiencia en Granada cuando salen los árabes del sur de España. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo viene al Perú el tema? Porque estoy muy atrás. El Perú de la Administración de Justicia viene con la capitulación firmada en la ciudad de Toledo por la emperatriz autorizando a Pizarro
el descubrimiento y la conquista. Entonces ahí se le dan atribuciones de gobernador, y las atribuciones del gobernador eran también la de administrador de justicia. Él era justicia en primera instancia, por eso sustanció el supuesto proceso Atahualpa. Es un proceso que se sustanció en Cajamarca, mi tierra, ¿no? Y se entiende que había un escribano que daba fe. Incluso hoy día han publicado recién en el Archivo General de la Nación, está el pobre como gitano que quiere irse de un lado para otro, en fin, y nadie lo protege, ¿no? La Biblioteca Nacional tuvo suerte, pero para el archivo no hay protección alguna, hay que sacarlo nada más. Bueno, no sé dónde tienen el pensamiento quienes tienen que gobernar. Bueno, entonces, regresando al tema, ahí como se el archivo ha publicado el protocolo ambulante. Había un escribano que daba fe. ¿Por qué se llama el protocolo ambulante? Que es el primer, porque así los notarios, como tienen su protocolo, escribano notario es igual en ese época, daba fe de las transacciones, sobre todo sobre caballos, o sea, hacían los conquistadores. Porque una cosa era entrar a caballo a la batalla y otra cosa era a pie. Porque el que entraba a caballo cobraba el doble. Entonces era valiosísimo tener un caballo. ¿Y por qué ambulante? Porque primero se suscribían conforme avanzaban en Piura, después en Cajamarca, después en Huamachuco, después en Huánuco, después en el Cusco, conforme avanzaba lo que se llama la tropa, que se llama, tiene un nombre técnico. Entonces, Pizarro, el gobernador, era él administraba justicia, y de ahí tenía que subir porque ya se creó una audiencia en Santo Domingo. Después el rey se da cuenta que en México había menester de otra audiencia y crea en México. Se dan cuenta de que en Panamá, también llamada Castilla de Oro, había necesidad de otra audiencia y se crea la audiencia. Y vienen las guerras civiles entre los conquistadores, y el gran problema, y viene toda la defensa del indígena, de las casas y su gente, todos los dominicos. Entonces se dan las leyes nuevas de 1542. Y se dice allí que si el gobernador todavía viviera, entren en tratos con él, y si no, que se traslade la audiencia de Panamá a Lima. E inmediatamente crea el virreinato del Perú, 1542. O sea, el Perú tiene ya en 1542 un virreinato, y dicen, como es virreinato, debe tener una sala civil y una sala criminal. O sea, ya tiene la sala de oidores y la sala de alcaldes del crimen. O sea, lo que hemos encontrado casi hasta hace 50 años en el esquema del Perú. Y las audiencias más chiquitas eran como las cortes superiores con sala mixta, que veían de todo. Igual, el esquema casi continúa igual. Ahora, ese esquema avanza hasta la emancipación. Ahora, ¿qué pasa en la emancipación? La emancipación, bueno, ya con la expulsión de los jesuitas en 1767 por Amat, se crea el Convictorio de San Carlos, junto a dos colegios mayores. La Universidad de San Marcos estaba estructurada como universidad y con colegios mayores, así como hay colegios mayores todavía en Europa, hay algunos colegios mayores que todavía funcionan en Europa. Entonces, uno de esos colegios era el San Felipe y San Marcos, que todavía subsiste al costado del Congreso, y el Colegio San Martín, que ha desaparecido cuando abrieron la Bancaya. Ahí donde están los juzgados penales, ahí queda el Colegio San Martín. Y fue sede de la Corte de Lima también, un tiempo. Bueno, entonces, Amat, estamos hablando de 1767, junta los dos colegios y funda el Convictorio de San Carlos en honor del rey Carlos III, que es lo que conocemos la vecindad, la casona universitaria, San Carlos. Y entonces la universidad continuaba con su local. Ya saben que el local de la universidad estaba, bueno, donde hoy es el Congreso, ¿no? Ellos entraron a pedir un sitiecito para sesionar y bueno, desapareció después el local de la universidad. Entonces, la universidad tiene eso. Y la audiencia, ¿dónde quedaba la audiencia? La audiencia de Lima quedaba en la calle de Pescadería. Pescadería es la calle de Carabaya, que va entre la Plaza de Armas hasta lo que era la estación de Desamparados. En esa ala de Palacio de Gobierno quedaba la Real Audiencia. Ahí se administraba justicia. Pero ojo, que la audiencia, que en primer lugar estamos en una sociedad estamental. O sea, la justicia es por estamentos, en función de las personas.
No tenemos todavía el concepto de ciudadano de la Revolución Francesa. Entonces, los médicos tenían un tribunal, el protomedicato, los militares lanzas y arcabuces, el fuero eclesiástico lo suyo, y así la universidad, el rector era justicia en primera instancia. Y de allí se apelaba a la audiencia. Ahora, todo lo que no entraba en un fuero iba a la justicia común. ¿Y quién era la justicia común? El juez común, ¿no? Era el alcalde de la ciudad. No el alcalde de corte, ¿eh? El alcalde de corte era segunda instancia, era sala criminal. Era el alcalde de la ciudad. Y ya no voy a entrar en otro tema, que es la pugna entre el alcalde y el corregidor, que viene del medioevo, y que con Toledo, el rey Toledo, se introduce prácticamente el corregidor. La demarcación política, judicial, básica del Perú, el corregimiento, es de la etapa de Toledo. E irónicamente, el corregimiento continúa subsistiendo y continúa subsistiendo bajo el nombre de regiones. Nadie lo dice, pero es así. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, estamos ya en la emancipación y en San Carlos fundamentalmente se empiezan a leer libros ajenos a la cátedra. O sea, todo el movimiento de la ideología, del pensamiento de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa no fue parte del dictado de clase, se hizo fuera de la clase, se hizo escondidas, se hizo totalmente escondidas. La gente trabajó, los jóvenes trabajaron esto escondidas. Y en ese momento Lima y el Perú era muy importante. ¿Por qué Villarán Barrena viene a San Marcos, viene al Perú? En ese momento en los libros la gente se llamaba peruano de Chuquisaca, Bolivia, peruano de Quito, peruano de Panamá, peruano de Santiago de Chile. Esa era la importancia, así se denominaba, esa era la forma de identificarse en esa época, por el virreinato peruano, por la importancia del virreinato peruano. No se olviden ustedes que el virreinato peruano es 1542 hasta 1739, prácticamente el 18, cuando se crea el virreinato de Bogotá, de Nueva Granada, y ya muy tardíamente, en 1776, el virreinato del Río de la Plata. Pero el corazón de América hispana en el sur era Lima. Eso es lo que nosotros no hemos entendido hasta ahora. El Perú, sumamente importante. Yo cuando veo a gente que se admira de todo lo de fuera y tiene un rasgo de complejo, siento realmente un desagrado muy grande. No digo que lo de afuera no sea bueno, pero nosotros también tenemos que valorar lo nuestro. Entonces, todo este movimiento, obviamente, ya estamos en el 19, vienen las Cortes de Cádiz, ya es el liberalismo, y un virrey con el que no puedo estar de acuerdo quizás, pero no tengo que dejar de reconocerle sus méritos, que es Abascal. Luchó contra todas las conspiraciones a brazo partido. No, cuando le tocó entregar el virreinato, entregó todo completo, sin un centímetro menos. Y tuvo las juntas, tuvo las Cortes de Cádiz, que acá tuvieron que hacer elecciones. Y ahí hay un personaje interesante de Arequipa. A Arequipa llega un obispo que se llama Chávez de la Rosa, que era liberal. Y Chávez de la Rosa, al retornar a España, lleva a un joven clérigo que se llamó Luna Pizarro. Y Luna Pizarro estuvo en las Cortes de Cádiz, pero no como miembro, sino como veedor, como asistente, una cosa así. Y él llega, y con la gente del convictorio, porque él sale de diputado por Arequipa. Bueno, ustedes saben que acá hay una cosa interesante quizás, pero no, ¿cómo es que llegamos a la República Democrática? Porque San Martín con Monteagudo tenían su plan, ellos querían una monarquía, porque se habían dado cuenta de que la democracia no había cuajado, no era lo que se esperaba en Argentina. Entonces, el tránsito va a ser atroz del virreinato a la República Democrática, no van a poder darse. Entonces hay que hacer algo de tránsito. Y ese algo de tránsito fue el plan monárquico. Pero los liberales, sobre todo Faustino Sánchez Carrión y otros más, estaban que no podían, y San Martín
Fue un hombre muy permeable. San Martín funda la Sociedad Patriótica. Y la Sociedad Patriótica, para que se discuta qué cosa convenía al Perú. Y triunfa la tesis liberal. Y son las cartas del Tronitario de Sayán las que hacen gravitar que la balanza vaya hacia el lado liberal y hacia la República Democrática. Entonces, como ustedes comprenderán, ellos ya, San Martín muy respetuoso, dijo, además él asistía como una persona más entre el público. Ustedes han decidido, convocó para el Congreso Constituyente, vino el Congreso Constituyente, y en el Congreso Constituyente se empezaron a discutir, obviamente, como ya les dije, en San Marcos, en el General de San Marcos, en la capilla de la universidad que tenía en ese local que desapareció. Empezaron a discutirse las bases de nuestro ser nacional. Allí empezaron. Fueron ellos los hacedores de la patria, ¿no? Los hacedores de ese destino, malo o bueno o como sea, ellos lo empezaron. Entonces, allí se crea esto, pero viene un problema en que hay problema de salud en San Martín, no puede terminar la campaña de intermedios y se llama Bolívar. Y así como en la antigua Roma, la gente leía a la gente de los griegos y a Roma, se dice, bueno, así como en Roma antiguo, ¿qué vamos a hacer? No podemos, el Congreso debe cesar en sus funciones para entregar todo el poder a un dictador para que termine la guerra, porque tenemos 14.000 realistas en los Andes. Se había proclamado la independencia, pero teníamos 14.000 realistas. Entonces Bolívar toma el poder como dictador con Sucre, bueno, viene lo de Junín. Bolívar no está en Ayacucho, está en Lima, pero esperando la victoria final. Pero en la medida en que él avanzaba, porque la campaña viene de norte a sur, ¿no? Obviamente por eso es que cuando ustedes ven las iglesias del norte y las iglesias del sur, pues en el Perú van a decir, pero estas iglesias del norte no tienen nada, son una miseria, y las del sur opulentas, obvio. Todo el norte contribuyó, todo, no solamente el clero, todas las personas contribuyeron en la campaña, todos se despojaron de sus bienes, todos, absolutamente todos. O sea, tampoco es que la independencia no nos ha costado, claro que nos costó, y mucho, y después tuvimos que pagar aparte. Bueno, por eso es que la Corte de la Libertad es más antigua que la de Lima, porque se funda antes, en la medida en que va bajando la campaña, va bajando hacia el sur. Entonces, cuando ya sabe que Ayacucho culmina todo con la capitulación, entonces funda la Corte Suprema, crea la Corte Suprema, crea la Corte Superior a los 3 días, la Suprema es del 19 y la Superior es el 22. Es la festividad que estamos ahora celebrando. Ahora, cuando muchos hablan de histórico, yo diría que la historia, lo histórico es ese día, ¿verdad? Lo de hoy día, estamos celebrando el día histórico porque estamos celebrando ese día, el 22 de diciembre del año 24. Porque lo que ahora celebramos, no sé si será histórico, eso lo dirán de aquí a 200 años. Pero lo de allá sí. Lo del 22 de diciembre del 24 sí es histórico. Lo de aquí, los que vengan lo dirán, no sé. Bueno, solamente una acotación más, porque no quiero cansarlos, he hablado un montón y me va a venir una campana en que me suba, como toco yo en las audiencias. Entonces, durante la guerra con Chile, la Corte Superior, era presidente de la Corte Superior José Silva Santisteban, el doctor José Silva Santisteban, y él dijo que no había las condiciones necesarias para administrar justicia y dejó de hacerlo, suspendió la Corte. Después, a imitación de la Corte Superior de Lima, lo hizo la Suprema, pero después. La historia de la Corte de Lima, bueno, está por hacerse. Dentro de la historia hay varios rubros, uno de ellos es la historia institucional, que es una historia difícil y tendría muchos matices. Lamentablemente los anales judiciales no empezaron a publicarse sino a principios del siglo XX. O sea, todo el siglo XIX lo tenemos casi vacío. Y yo quiero pensar que los archivos de la Corte Superior no tienen el acervo documental porque los deben haber pasado al archivo, al AG, al Archivo General de la Nación, porque no hay en la Corte archivos.
sería una pena que hayan entrado en el mercado negro. Bueno, uno a determinada edad puede decidir ya lo que quiere, ¿no? Porque hay cosas que entran al mercado negro y ya después empiezan a venderlas para que uno empiece a hacer su propia historia comprando cosas que debieron estar en sus archivos. Lamentablemente es así. Como está por hacerse, no puedo hablar de lo que está por hacerse, porque sería como poner techos a una casa donde no se han puesto cimientos. Les agradezco por haberme escuchado. Más que una historia, son reflexiones respecto de la Corte. Muy unida al movimiento político, muy unida al quehacer nacional, entrañablemente unida. No nueva, porque la Administración de Justicia viene desde tiempos inmemoriales. Ahora la conocemos como Corte Superior de Lima. Después, ¿cómo la iremos a conocer? No lo sé. Muchas gracias. Muy bien, como dice el doctor Eduardo, más que una historia es una reflexión. Muchas gracias, doctor, por sus palabras en esta conmemoración de los 200 años de nuestra Corte. Seguidamente tenemos la visualización del video en homenaje a los expresidentes de la Corte Superior de Justicia de Lima en el hall de presidentes de esta sede. Es emocionante pensar que han pasado 200 años de existencia de nuestra Sagrada Corte Superior de Justicia de Lima. Aquel 22 de diciembre de 1824, en que el libertador don José San Martín y Matorras la creó como alta cámara. ¿Cuántos personajes ilustres la han presidido? Desde el primer presidente, doctor Manuel Villarán Ibarrena, la primera dama en presidir, la doctora Angélica Bocos de Grillo, el recordado doctor Carlos Yusti Acuña, declarado mártir civil, héroe de la justicia y la democracia. Hasta nuestros días han pasado 84 presidentes. ¿Cómo ha transcurrido el tiempo? Hubieron grandes logros, algunas crisis, pero superadas por el esfuerzo, mística y determinación de todos los integrantes de nuestra Corte. Tenemos el discurso de la doctora Eliana Araujo Sánchez, presidenta de la Comisión de los Actos Conmemorativos por el Bicentenario de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en forma muy breve, porque en realidad este es un día conmemorativo, es un día para recordar, sí, para sentirnos felices de pertenecer a esta gran corte, la principal del Perú, y recordar a lo que dijo don Manuel Villarán. Juráis a Dios y por los santos evangelios que tocáis cumplir bien y fielmente, conforme a la Constitución de la República, a las leyes y decretos que se dieran, las obligaciones a que os sujeta el empleo, que os confía el Gobierno Supremo de la Nación. Con voz decidida y fuerte, Manuel Villarán respondió: sí, juro. Y el señor ministro Sánchez Carrión, que es el que lo juramentaba, continuó diciendo: si así lo hiciereis, Dios os premie, y si no, Dios y la República os hagan responsables. A continuación, Manuel Villarán recibió el compromiso de los primeros vocales, porque así éramos denominados. Don Miguel Tadeo Fernández de Córdoba, don Mariano Alejo Álvarez, don José María Galdeano, don Mateo Iramategui, don Ignacio Ortiz de Ceballos,
y el señor fiscal don Manuel de Tellería, quienes pronunciaron su juramento en forma determinada y resuelta, conocedores del alto compromiso y responsabilidad que asumían, así como la importancia de su papel para la buena marcha de la Nobel República de Perú. Este es el juramento que nuestra primera autoridad y nuestros primeros vocales efectuaron hace casi 200 años y que realizaron en la ceremonia de instalación de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y es desde 1824 la misma fórmula que con algunas modificaciones aún pronunciamos los jueces al juramentar el cargo. Así nació nuestra Corte, con un juramento, con un compromiso y con gran responsabilidad. Como lo dijo Sánchez Carrión en su discurso, durante esa magna ceremonia, dijo: sublime es el oficio de la magistratura, pero muy alta es también su responsabilidad. Responsabilidad es el primer valor de nuestra labor y que involucra nuestra historia, sabiendo los juramentados que con este compromiso también el honor de su nombre se ve involucrado, siendo símbolo de nuestro servicio, nuestro honor, nuestro buen nombre. Conlleva, por tanto, al cumplimiento de nuestros deberes asumidos. Es un servicio no para sí, sino el servicio a los demás, a los justiciables, que esperan justicia, independencia e imparcialidad. Estos valores son los que definen nuestro servicio, pero sobre todo el ser honestos, el ser buenas personas, valientes para defender la justicia y nuestros propios derechos. Porque quien no sabe defender sus propios derechos, ¿cómo administra justicia para los demás? ¿No? Tenemos que predicar también con el ejemplo. La Corte Superior de Justicia de Lima ha tenido insignes jueces que lucharon por nuestra patria. Ya lo ha dicho el doctor Eduardo, también lo dijo el señor Monseñor. Lo voy a volver a mencionar al doctor Carlos Ernesto Yusti Acuña, mártir de la civilidad y héroe de la democracia y de la justicia, que también fue presidente de nuestra Corte en 1988. Y nuestra Corte ha sido presidida en estos últimos 20 años, porque sería muy largo de nombrarlos. Ya han visto ustedes el video, pero hay que recordarlos. Yo recuerdo, está presente Marcos Ibaceta, está presente Sergio Salas, también recuerdo al doctor Víctor Raúl Mancilla Novela, a la doctora María Zavala Valladares, a Ángel Romero Díaz, a César Vega Vega, también aquí presente a Héctor Enrique Lamamore, a Iván Sequeiros Vargas, a nuestro luchador Osvaldo Ordóñez Alcántara, a Rolando Alfonso Martel Chan, a Miguel Ángel Benito Rivera, a José Díaz Vallejos,
a María Delfina Vidal de la Rosa Sánchez y ahora al doctor Ricardo Vinatea Medina. Reconocemos sus aportes para nuestra institución, pero un especial reconocimiento por la difícil situación que tuvieron que afrontar en sus gestiones y que todos los magistrados que en ese momento estuvimos les agradecemos. Fue con ocasión de la pandemia global que vivimos. Un reconocimiento a los señores presidentes, doctor Miguel Rivera Gamboa y a José Díaz Vallejos y a sus equipos de gestión. Muchas gracias. Priorizaron la salud y la vida de los magistrados, de los trabajadores y del público usuario, así como la prestación del servicio. También hay que recordar a nuestros queridos magistrados y elevo una oración para David Loli Bonilla, gran amigo. También para Hugo Huerta, que nos dejaron muy pronto. También rendir homenaje a los magistrados que cesaron por renuncia o jubilación, que con su profesionalismo y entrega al trabajo y al servicio de justicia siempre los recordamos. Y vienen a mi memoria Arnaldo Rivera Quispe, Carmen Ileana Martínez Maraví, nuestra Clotilde Cabero, Luz María Capuñay, Dora Ampudia, Jorge Goávil, María Isabel Hasenbach, Rosa Amaya, Rosa Barrera, Fernando Montes, Olga Domínguez y tantos otros. Nuestro recuerdo, Lucía María La Rosa. Quizás me olvide de algún nombre, pido disculpas, pero en la memoria colectiva siempre estarán presentes, siempre serán jueces. Es así como a lo largo de estos 200 años, cada persona que ha pasado por esta corte ha dejado una huella. Cada uno ha dejado una enseñanza para las generaciones venideras. Y eso es el legado. Eso es lo que recordamos. ¿Y cuáles son estos valores históricos? Pues en este recordar de los legados tenemos que mencionar que son la responsabilidad y el honor, la justicia, la independencia e imparcialidad, la valentía, la integridad y decencia, liderazgo, decisión, firmeza en nuestros actos y la unidad que debemos tener todos para defender las causas justas. Nuestra Corte, como ya hemos dicho, fue fundada en 1824, continúa siendo la más grande e importante del país y nuestra historia es motivo de orgullo para todo el Poder Judicial, pero también es una gran responsabilidad para los 469 magistrados, de los cuales más del 50% somos mujeres, mujeres luchadoras, madres de familia, y que venimos colaborando arduamente en el servicio de justicia. Así también 4.654 trabajadores, compañeros nuestros, los que nos apoyan. No hay que olvidar que somos una gran familia judicial. Mi reconocimiento sincero a cada uno de los trabajadores que se comprometen con sus trabajos, que son honestos, que nos llenan de orgullo.
porque su aporte, conjuntamente con nuestros aportes de jueces, escriben la historia de nuestro país y, por supuesto, de nuestra institución. Y va a seguir el legado histórico, porque hoy es el mañana. Entonces, tenemos que hacerlo todos los días. Vivan los 200 años de la Corte Superior de Justicia de Lima. Causachun, Corte Superior de Justicia de Lima. Izcaypacha, Guata, Juntay, Nimpi. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la reflexión de la doctora, por el legado histórico que tiene nuestra Corte y por la responsabilidad que hoy debemos asumir. Señoras y señores, continuando con nuestro programa, presentamos el video preparado para la muestra histórica del legado archivístico de nuestra Corte. El Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Lima celebra 200 años de historia, marcando un hito en la preservación y gestión documental del Poder Judicial peruano. Desde la fundación de esta Corte Superior de Justicia en diciembre del año 1824, el Archivo Central ha sido un pilar fundamental para garantizar el acceso a la información judicial, preservar el patrimonio documental y asegurar la transparencia en la administración de justicia. Este archivo no solo custodia documentos históricos de gran relevancia, sino que también facilita el acceso a información clave para ciudadanos, investigadores y entidades jurídicas. Entre los documentos más valiosos se encuentran expedientes que datan de los primeros años de la República, testamentos históricos y sentencias que marcaron precedentes judiciales. En las últimas décadas, el Archivo Central ha enfrentado retos asociados a la conservación de documentos antiguos y el volumen creciente de la información. Sin embargo, ha adoptado tecnologías modernas para la digitalización y la gestión de archivos electrónicos, permitiendo una administración más eficiente y sostenible. El Archivo Central nació inicialmente concebido para resguardar expedientes judiciales de los pocos órganos jurisdiccionales con los que se creó la Corte Superior de Justicia de Lima. Con el tiempo, su función se amplió, convirtiéndose en un espacio donde se preserva la memoria jurídica y social de la nación. Nuestro Archivo Central guarda el registro de expedientes históricos, decisiones judiciales clave y documentos originales que permiten comprender la evolución del derecho procesal y nuestro sistema judicial. Estos archivos no solo sirven a los jueces y abogados, sino que constituyen un patrimonio cultural que reflejan una parte de la historia del país y de nuestra sociedad. En esta oportunidad, los mismos trabajadores del Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de Lima han realizado un trabajo minucioso para poder recopilar un grupo de expedientes, libros copiadores de sentencia y libro tomarrazón que datan del periodo de los años 1879 hasta 1910 y que abarca un periodo trascendental en la historia del país, marcado por grandes eventos como la guerra con Chile, la posterior reconstrucción de nuestro país y los inicios de las reformas judiciales administrativas del país. Los expedientes judiciales producidos entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX en el Perú, como en otros países de la época, se caracterizaban por el uso de materiales que hoy consideramos tradicionales y que respondían a las tecnologías y recursos disponibles en aquel momento. Durante ese periodo, se utilizaba papel elaborado a partir de fibras de algodón o lino, conocido como papel de trapo, que era más resistente al paso del tiempo que el papel moderno hecho de pulpa de madera. Sin embargo, hasta fines del siglo XIX empezó a popularizarse el papel hecho con pulpa de madera, aunque este es más ácido y propenso a deteriorarse. El papel de los expedientes judiciales
solía ser de gramaje medio, adecuado para escritura manuscrita con tinta y que soportaba manipulaciones múltiples. En general, el papel de trapo se conserva mejor en ambientes controlados, mientras que el papel de pulpa de madera tiende a amarillarse y quebrarse con el tiempo. La tinta usada era la tinta ferrogálica, que era la más común en el siglo XIX. Se elaboraba a base de sales de hierro y ácido gálico, lo que daba como resultado una tinta negra intensa que con el tiempo podía oxidarse, volviéndose marrón y causando corrosión en el papel. La tinta se aplicaba con plumas de metal que para entonces habían reemplazado en gran parte a las plumas de ave. Los expedientes generalmente no estaban encuadernados como libros, sino que se conservaban en fascículos o legajos atados con hilo o cinta de algodón. Las cubiertas, si las había, solían ser de cartón o papel grueso, a veces reforzado con tela para proteger los documentos. Las hojas se unían mediante costura manual, utilizando hilo de lino o algodón. Los documentos estaban escritos a mano, generalmente en letra cursiva o redonda, con traces elegantes y uniformes, característicos de la época. Hacia fines del siglo XIX comenzaron a aparecer documentos mecanografiados, aunque todavía era una minoría. Los documentos incluían sellos de tinta o en relieve, como prueba de autenticidad y validez jurídica. El papel de mejor calidad solía llevar marcas de agua del fabricante, lo que ayuda a identificar su origen y fecha de fabricación. Muchos expedientes de este periodo han sufrido deterioro debido a la acidez del papel de pulpa de madera, la exposición a la humedad, hongos o insectos. Sin embargo, los documentos en papel de trapo y tinta ferrogálica suelen encontrarse en mejor estado siempre que hayan sido almacenados adecuadamente. Durante este periodo se destacan los tipos de procesos judiciales más comunes, que eran las disputas por división de bienes, los testamentos y los inventarios de bienes, el reparto de tierras comunales, el cobro de deudas, delitos contra la propiedad, robos, hurtos y abucheos. La inseguridad se intensificó en los años posteriores a la guerra debido a la crisis social y económica, homicidios y violencia. Delitos contra el honor. Los delitos relacionados con el honor, como calumnias, injurias o adulterio, eran significativos en un contexto donde la reputación era central en la vida social. Había procesos de índole laboral, como conflictos laborales, conflictos entre indígenas y peones. Procesos eclesiásticos, donde se desarrollaban asuntos matrimoniales, litigios por nulidad de matrimonios, conflictos de propiedad en la iglesia, reclamos por impuestos y disputas con el Estado. A pesar de las mejoras, quedaron desafíos importantes en nuestros archivos centrales, como completar la digitalización de los archivos históricos, que es un proceso lento debido a la magnitud de los documentos acumulados en los últimos años, llegando a acumular actualmente en nuestra Corte de Lima más de 8 millones de expedientes judiciales. Seguidamente, tenemos el discurso de la presidenta electa de la Corte Superior de Justicia de Lima para el periodo 2025-2026, la doctora Miluska Cano López. Buenos días con todos nuevamente. Quiero empezar pidiendo las disculpas porque fui invitada a esta ceremonia sin saber que yo tenía que estar para que pudiera empezar, pero me disculpo porque a las 7:30 de la mañana tuve que estar en Palacio por la clausura del curso de gestión de presidentes y presidentas electas. Y luego de ahí estuve compartiendo con la sede Zavala, que hoy por hoy es mi sede como jueza superior de una sala penal liquidadora,
y la verdad que nos entusiasmamos y salí como 10 para las 9. Me dijeron que esta ceremonia empezaba a las 9 y el tráfico me ganó. Yo les pido las disculpas del caso porque a nadie le gusta esperar y por ello quiero empezar esto diciendo estas circunstancias. Pensé que me tocaba hablar como a esa hora, pero no que me esperaban para iniciar, y le agradezco, doctor Vinatea, por esta deferencia y a todos ustedes por esta deferencia. Bien, y dicho esto, quiero decirles que me siento muy honrada por haber sido designada, elegida por mis pares como presidenta de la corte más importante del país, de la corte no solamente más grande en cantidad de órganos jurisdiccionales, de juezas, de jueces y de trabajadores, sino también, como lo han dicho los colegas que han antecedido en el uso de la palabra, la que representa una guía, un motor, la conductora de un escenario político y social en nuestro país de gran envergadura. Porque a pesar de las diferencias y de las situaciones que nos ha tocado vivir en el escenario del Poder Judicial, y siempre se ve que las cortes del interior del país se juntan y piensan que nosotros somos los poderosos, que tenemos todo, correcto, que siempre nos dan la logística, la infraestructura y todo lo necesario como sede de capital, no solamente del departamento, sino sede central de todo un país. Pues la realidad es que nosotros aún nos falta bregar mucho por conseguir que realmente tengamos todos los recursos necesarios, todo el apoyo necesario y toda la fuerza necesaria para seguir adelante. Pero no se trata solamente de recursos. La posición que debemos tener frente a los demás en el Poder Judicial como corte, se trata de que cada uno de nosotros demostremos en el día a día ser merecedores del puesto que hoy ocupamos, ser merecedores de esta designación que hoy tenemos. Y también recordar, como el día de hoy se ha hecho, a todos aquellos mujeres y hombres que dieron la vida en nuestra institución, que la forjaron también día a día y pusieron también su esfuerzo para que hoy por lo menos tengamos lo que hoy podemos avisorar ya como una entidad que ha pasado por mucho. A los 200 años que se cumplen el 22 de diciembre, cae domingo, nosotros tenemos que ser ese motor en el Poder Judicial, ese brazo amplio, ancho, generoso, pero también abierto hacia las otras cortes del país y hacia la ciudadanía, para demostrar con hidalguía y con esa fuerza que sale del interior, que somos capaces de ir a dar un paso adelante cada día, de cada día ser mejores. Y para ello creo que pasa por un compromiso, primero en lo personal y luego en lo institucional. Por eso hoy, a vísperas, como dijo la doctora Araujo, del bicentenario que hoy celebramos, yo los invoco, los animo
a seguir adelante con compromiso, con entrega, con responsabilidad. Y escuchaba las disertaciones y decían que juramos los jueces. Y le decía al doctor Vinatea, ¿por qué no juran también nuestros servidores? ¿Por qué no jura un especialista legal? ¿Por qué no jura un funcionario en la Corte? Todos somos servidores públicos y servidores de un ámbito muy delicado, que es tratar de hacer la mejor justicia para el ciudadano. Entonces, creo que cada uno internamente debemos reiterar ese juramento, sin perjuicio de que se pueda en algún momento hacer un juramento formal para cada uno de los que puedan ingresar a esta Corte Superior de Justicia. Quiero también decirles que el apoyo que van a tener en mi persona va a ser constante, permanente y directo. Porque yo no voy a trabajar para un grupo, para X o para Y. Voy a trabajar para la institución denodadamente. Y voy a tratar de atender a cada uno de ustedes, de conocerlos personalmente y de escucharlos. Porque creo que esa es la función. He podido conocer a lo largo del año que estuve haciendo el plan de gestión, porque en marzo de este año decidí postular a la presidencia, renuncié a la nacional y dije, contra viento y marea, yo regreso a mi corte, de la cual no he estado alejada, porque he estado en diversas comisiones, por ello conozco a la gran mayoría de ustedes. Por lo tanto, en esa mística de trabajo a las que las convoco también a todas las mujeres y los varones de nuestra institución, les reitero que voy a estar muy atenta para que podamos seguir dando esos pasos adelante, con empeño, con trabajo, con pulcritud en el servicio, con honestidad, con valentía, con apoyo, pero también controlando, para que aquel que pueda desviarse del camino pueda ser alertado y si no enmienda, las sanciones las tendrá por su propio accionar. Voy a ser muy cuidadosa en dar el valor a cada uno de ustedes. Y la meritocracia interna tiene que ser un norte para cada uno de nosotros. Porque los buenos servidores, los que ponen el hombro, los que hacen una cuota de sacrificio, deben ser reconocidos. Les pido, por tanto, a todos, el padre Ortega dijo, las palabras refundar suenan mal, quizás son utilizadas en otro sentido, pero les pido a cada uno de ustedes que hoy fundemos por 200 años más la Corte Superior de Justicia de Lima, para que con modernidad, con tecnología, con trabajo, con transparencia y honestidad, podamos dar ejemplo a los demás. ¡Que viva la Corte Superior de Justicia de Lima! ¡Tres hurras! ¡Hip! ¡Ra! ¡Hip! ¡Ra! ¡Hip! ¡Ra! ¡Que vivan los jueces y trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Lima! ¡Hip! ¡Ra! ¡Hip! ¡Ra! ¡Hip! ¡Ra! ¡Aplausos!
gracias, señora presidenta electa, para el periodo 2025-2026, por sus palabras de reflexión, por el bicentenario de nuestra querida Corte. Muy bien, siguiendo con el programa, tenemos una breve presentación y saludo el doctor Manuel Villarán Ibarrena. Buenos días a ustedes, mi nombre es Manuel Villarán, fui el primer presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Mi Corte Superior fue fundada el 22 de diciembre de 1824, por decreto del Libertador Simón Bolívar, refundiéndose en ella la alta cámara creada por el Libertador San Martín. Nuestros primeros vocales fueron los doctores ilustres don Miguel Jadeo Tramategui, don Ignacio Ortiz de Ceballos y Manuel de Tellería. Este año 2024, cumplimos 200 años de historia, siendo partícipes de los hechos que han marcado la historia de nuestra república, atravesando juntos momentos duros, como guerras, dictaduras y pandemias. Y es deber de nuestros jueces y servidores mantener nuestros valores históricos, justicia, independencia, imparcialidad, integridad y decencia. Vivan los 200 años de la Corte Superior de Justicia de Lima. Continuando con este acto protocolar, tenemos las palabras del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, el doctor Ricardo Guillermo Vinatea Medina. Fuerte las palmas, por favor. Estimados jueces y juezas de esta Corte, queridos colegas, señoras y señores trabajadores de la Corte, invitados, también quiero saludar especialmente a mi señora esposa, doña Diana Lorena Ormeño Latorre, que está acá presente, no ha querido perderse el evento. Señoras y señores, doy gracias a Dios por su protección y bendiciones durante el periodo de crisis que afrontó mi gestión. Asumir el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima significó liderar, coordinar y enfrentar desafíos y problemas que gracias al auxilio del equipo de funcionarios y servidores logramos superar. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su apoyo incondicional. Gracias a su compromiso pudimos implementar una correcta gestión en favor de esta Corte. Durante mi gestión, nuestra institución enfrentó importantes desafíos que pusieron a prueba nuestra fortaleza. Sin duda, puedo afirmar que junto a todos ustedes hemos demostrado que el Poder Judicial ha perdurado durante 2 siglos y sigue siendo pilar fundamental del Estado Democrático de Derecho. Juntos hemos enfrentado desafíos y hemos salido adelante, reafirmando nuestro compromiso con la justicia, transparencia y la equidad. La Corte Superior de Justicia de Lima dio una señal clara sobre la forma en que enfrentamos las dificultades. Fue también un reto para mi persona y para todos ustedes comprometidos con su trabajo, por lo que quiero detenerme en mencionar el merecido reconocimiento que se merecen todas y todos, cada uno de los miembros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que tuvieron que adaptar sus actividades laborales y personales para lograr los objetivos que nos fijamos. Este ha sido un verdadero reto para todos los que comprometimos nuestro trabajo. Quiero dar un merecido reconocimiento a todos y cada uno que forman parte de esta Corte por esforzarse para alcanzar los objetivos, y eso merece ser destacado. Gracias por su dedicación y fe. Hoy nos reunimos para celebrar un hito monumental en la historia de nuestra Corte. El 22 de diciembre de 1824 es una fecha que resuena en el corazón de todos nosotros. Marcó el inicio de un legado que ha perdurado a lo largo de 2 siglos. Este poder del Estado que tanto amamos ha sido testigo de luchas, sacrificios y triunfos en la búsqueda inquebrantable de la justicia. A lo largo de los años, nuestros antecesores han compartido sus experiencias, dejando un legado invaluable
que nos recuerda la importancia de nuestra misión. Cada uno de ellos, con su ejemplo y su historia, ha contribuido a tejer la rica narrativa de la justicia en nuestro país. Por estos pasillos han desfilado brillantes mentes, juristas y académicos que con responsabilidad y sabiduría han guiado este barco en mares a veces turbulentos. Hoy, al conmemorar nuestro bicentenario, no solo celebramos 200 años de historia, sino también un ciclo de lucha, trabajo y dedicación exclusiva. Este es un momento único, un capítulo que no volveremos a repetir. Y en este contexto quiero subrayar con orgullo que somos la Corte Superior de Justicia más importante del Perú. Este título no solo es un honor, es una responsabilidad que debemos llevar con dignidad y eficiencia. La labor realizada recae sobre magistrados y trabajadores, personas de carne y hueso, que se esfuerzan cada día por brindar un servicio sustentado en los valores que nos han sido legados desde nuestra creación. Un hito histórico, con la instauración del Poder Judicial, se determinó que las Cortes Superiores de Justicia, esto es algo anecdótico, estaban dotadas de competencia territorial en el departamento donde se ubicaban, o sea, sobre todo el departamento. Sin embargo, en el 1991, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que luego fue emitido su texto único en el año 93, se estableció que la competencia de las Cortes Superiores comprende el distrito judicial correspondiente. A su vez, la quinta disposición final y transitoria estableció, y así fue, que el Consejo Ejecutivo procedió al desdoblamiento, desconcentración y descentralización del Distrito Judicial de Lima. Es así que se crearon los distritos judiciales de Huaura, Cañete, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Esto es una muestra de la gran dimensión que tuvo desde su inicio la Corte Superior de Justicia de Lima. Durante mi gestión he tenido el honor de liderar un periodo de transición que, aunque lleno de desafíos, hemos sabido afrontar con determinación y compromiso. A corto plazo hemos logrado superar obstáculos y dejar un legado significativo para nuestra institución. Quiero concluir diciendo que somos parte de la historia peruana, un capítulo escrito con sacrificio y valentía. Hemos enfrentado guerras, catástrofes, pandemias, dictaduras, conflictos políticos y sociales, pero a pesar de todo, nuestra determinación ha permanecido inquebrantable. Como jueces, juezas, servidoras y servidores judiciales, nunca hemos dudado del compromiso de impartir justicia de manera honesta y transparente, siempre identificados con nuestra querida Corte Superior de Justicia de Lima. Esta labor es motivo de orgullo que con honor llevamos en el corazón. Cada decisión, cada caso resuelto es un paso más en la construcción de un Perú más justo y equitativo. Somos conscientes de que con nuestro esfuerzo seguiremos escribiendo la historia de nuestra institución, en especial, y del Perú en general. Finalmente, a inicios de nuestro nuevo ciclo judicial, quiero desearle a la señora presidenta electa, la distinguida autora Milujka Cano López, el mayor de los éxitos en su gestión. Probablemente le tocarán momentos de tensión y desafío. Deberá tomar muchas decisiones difíciles. No obstante ello, le garantizamos que a su lado estamos un decidido grupo de personas dispuestos a colaborar para que su presidencia alcance los objetivos y metas que esta Corte Superior de Justicia requiere. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta historia. Sigamos escribiéndola juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, por la reflexión en este gran bicentenario de nuestra Corte. Seguidamente tenemos
Veremos el video de saludo del presidente de la Corte por este gran bicentenario. Respetuosos saludos a las señoras y señores jueces y trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Lima. Tenemos el privilegio de celebrar el bicentenario de nuestra querida institución, momento histórico que nos lleva a reflexión acerca de nuestra labor jurisdiccional en favor del pueblo peruano, lo cual nos obliga a redoblar esfuerzos para lograr la tan ansiada paz social en justicia. Por ello, debemos renovar nuestro juramento. Juro por Dios desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido. Feliz bicentenario, familia judicial.